Ok, esto va a ser interesante. Hace unos años salió en Japón una historia de un mundo ficticio en donde los civiles, en un momento salido de la nada, comenzaron a sufrir combustión y convertirse en entidades de fuego, cambiando el status quo de dicho mundo. Y para enfrentar a esas amenazas, crearon cuerpos especiales de bomberos para enfrentar a estas amenazas, teniendo de protagonistas a un grupo carismático de bomberos y a un protagonista que prioriza salvar vidas y ser un héroe, además de que el poder de esta combustión parte de una dimensión aparte. Exacto, estoy hablando de Promare, la película hecha por Studio Trigger y que salió en el 2019. Como pueden imaginar, hay muchas similitudes entre Fire Force y Promare. Ya con solamente mencionar esta sinopsis pueden ver que son muy similares en la propuesta inicial. Pero lo interesante es que de hecho hay información que conecta la obra de Atsushi Okubo con la producción de Trigger. Además de que podemos tener una pequeña discusión sobre el tema de las influencias, de las ideas y la originalidad en el mundo de la ficción. Como tengo que analizar varios puntos de ambas obras, va a haber muchos spoilers, así que están advertidos. Y bueno, comencemos con el video. Bueno, vamos a presentar primero las similitudes de ambas obras para que cubramos las bases. Primero, el fuego es una temática primordial en ambas historias, eso está muy claro. Ambas historias empiezan con un evento que llevó a la combustión de los seres humanos, convirtiéndose en otras entidades hechas de fuego, como ya dije antes. En Promare se llama el Gran Incendio Mundial y en Fire Force se llama el Gran Cataclismo. Ambas series tienen personas humanas que desarrollaron habilidades con el fuego. En Promare se les dice Burnish y en Fire Force tienes las diferentes generaciones. Ambas series tienen organizaciones con temáticas de bomberos que lidian con estas amenazas, con la de Promare llamándose Burning Rescue y en Fire Force se llama, bueno, Fire Force. El elenco protagonista es parte de esas organizaciones. El protagonista es parte de ese equipo de bomberos y cree fervientemente en salvar vidas. Ambos protagonistas fueron rescatados de un incendio cuando eran niños, iniciando sus viajes como bomberos. Ambos fueron rescatados por una figura prominente de la organización, con ambos siendo considerados héroes de dicha organización. Por alguna razón, ambas historias tienen a un tipo llamado Vulcan. Se revela que las organizaciones son corruptas y que ocultan secretos. Las metas de los antagonistas involucran dejar que el mundo sea incinerado. El poder especial de fuego parte de una realidad alterna. En Promare es un universo alterno y en Fire Force es un plano llamado Adola. Dicha figura que salvó al protagonista lo termina enfrentando. El final de ambas historias incluye que el fenómeno de combustión fue eliminado y ambas historias tienen como temáticas principales el salvar vidas y superar la desesperación y el nihilismo. Como pueden ver, hay muchas similitudes. Y Fire Force empezó su publicación del manga en 2015 en la Weekly Shonen Magazine y Promare salió 4 años después, en el 2019. Entonces todo parece indicar que Studio Trigger plagió a Atsushi Kubo, ¿no? Bueno, aquí es cuando entramos en los detalles curiosos de este tema. Usualmente los temas de plagio son discusiones entre los fans en la comunidad. No solemos tener a los profesionales de la industria comentar al respecto. Pero en esta ocasión, en un número de la Weekly Shonen Magazine en junio del 2019, Atsushi Okubo dejó un comentario sobre que debería dejar de hablar de sus ideas para sus obras antes de que sean serializadas, incluso con sus conocidos, porque no sabe si se las van a robar. Eso fue reportado en su momento por múltiples fuentes y discutido en redes sociales. Hay que destacar que Promare salió en Tokio en mayo del 2019, o sea, un mes antes del comentario de Okubo, y mucha gente hizo la asociación de que se refería a esa película. También hubo una interpretación de su comentario de que dejen de decir que fue un plagio, aunque aún así dejando la idea de que pudieron tomar el concepto de él, por lo que hay que tomar el comentario con pinzas. Pero la cosa no termina ahí. Una persona que ha sido parte del núcleo de Studio Trigger y que también fue parte de la camada de Gainax de donde se originó este estudio es Shigeko Koyama, caballero que se encarga del diseño de personajes en varios proyectos. Estos incluyen Gunbuster 2, Gurren Lagann, Kill la Kill y obviamente Promare. Y Koyama tiene una buena relación con Okubo, hablando con él varias veces en Twitter.
Aquí podemos ver su cuenta de Twitter, cuyo nombre se traduce directamente a Shigeto Koyama. Koyama tiene tweets desde el 2010 hablando con Okubo, y el 4 de septiembre del 2015, unos 19 días antes del comienzo de la serialización de Fire Force, el propio Okubo le escribe al diseñador. En una entrevista con Anime News Network en junio del 2019, el director Hiroyuki Imaishi dijo que la preproducción de Promare comenzó luego del cierre de Kill la Kill en el 2014, ergo un año antes del lanzamiento de Fire Force. Y según el guionista Kazuki Nakashima, conocido por su trabajo en Gurren Lagann, Kill la Kill y ser el editor de Ken Ishikawa en la legendaria serie manga Getter Robo, necesitaron alrededor de 3 años para moldear el concepto en lo que querían. En esa misma entrevista mencionan que el protagonista, Galo Timos, pasó por varias fases en su concepto. Justamente en el 2017, 3 años después de la preproducción, se anunciaría la película de Promare, como fue reportado por Anime News Network en ese momento, y la primera imagen promocional fue hecha por Shigeto Koyama. Esto se complementa con una entrevista de Imaishi y el equipo de Trigger en septiembre del 2019 con el sitio web Animations for Adults, donde mencionan que desde el comienzo sabían que Promare se iba a tratar del concepto del fuego. También hay que destacar que algunos de los diseños de Koyama de los Burnish se asemejan un poco a los infernales de Fire Force. Hay que resaltar que hasta donde investigué, Koyama y Okubo no tienen ningún vínculo profesional. No hay un proyecto que yo haya encontrado donde ambos hayan coincidido. Por ende, se puede asumir que, considerando que estuvieron en contacto durante un periodo de 5 años, que coincidió con la preproducción de Promare y el comienzo de la publicación de Fire Force, al menos eran amigos o mantenían conversaciones, y eso se pudo reflejar en sus proyectos. Lo que conecta con el comentario inicial de Okubo sobre tener cuidado con respecto a compartir sus ideas. Que este comentario del mangaka haya surgido un mes después de que salió la película es mucha coincidencia, especialmente cuando un conocido suyo trabajó en el proyecto. De todas maneras, no puedo concluir nada en base a esta investigación y solamente dar algunas conjeturas, pero es interesante ver estas similitudes entre estas dos obras y que hay un lazo que las conecta. Me pueden dar sus opiniones de lo que piensan con esta información. La realidad es que no sabemos a ciencia cierta si Promare es un plagio de Fire Force. Sabemos que tienen muchas similitudes y que Koyama, un miembro de Trigger, estuvo en contacto con Atsushi Okubo por unos años. No sabemos quién le dio la idea a quién ni nada por el estilo, pero quería aprovechar este espacio para discutir el rol de las inspiraciones en la ficción y la línea entre similitudes y plagio. Un dicho que se comenta mucho es que ya todo se ha hecho en la ficción, y en parte concuerdo. Si vas a múltiples medios, no solo anime y manga, vas a ver una vasta variedad de historias y muchas de estas han influenciado a otras. Si vamos a algo como Dragon Ball, las películas de Jackie Chan y Bruce Lee influyeron en la obra de Akira Toriyama, y claramente podemos ver la influencia de Terminator en la saga de los androides y Trunks del futuro. Hokuto no Ken, un clásico del medio, está influenciado por Mad Max y también por Bruce Lee, y a medida que avanza la serie podemos ver el modo en que el cine de acción de los 80 de Estados Unidos impactó en la obra, con Kenshiro viéndose cada vez más como Sylvester Stallone. Hay incluso un personaje, Falco, que se asemeja mucho a Dolph Lundgren cuando interpretó a Iván Drago en Rocky 4. En mi video de Getter Robo menciono el impacto que tuvo la franquicia en múltiples obras, incluyendo clásicos del género mecha como Neon Genesis Evangelion y Gurren Lagann, que son muy obvios. Y uno de los primeros videos del canal justamente explica que Black Clover no es una copia de Naruto. A lo que voy es que nuestras ideas son el resultado de nuestras influencias, vivencias, ideologías y, por supuesto, nuestras ejecuciones de dichas ideas. En ese sentido, si bien Promare y Fire Force tienen similitudes muy marcadas, también hay que hablar de las diferencias. Una de las más obvias es que Promare es una película de 2 horas, por lo que tienen que ser concisos con su mundo, historias y elenco, priorizando ciertas cosas. Fire Force es un manga con 302 capítulos, por lo que Okubo puede desarrollar más al elenco y ciertos conceptos. Hay un componente marcado del género mecha en Promare, mientras que Fire Force mantiene su enfoque de shonen de peleas. Promare tiene mucho enfoque en la dinámica de los protagonistas,
Galo y Leo, mientras que Shinra tiene el rol del protagonista principal en Fire Force por su cuenta. Alguno me dirá que Arthur pudiera encajar ahí, pero la verdad es que no. Es importante en la obra, sí, pero no creo que alguien diga que es el coprotagonista. Fire Force también apela más a conceptos religiosos, espirituales e incluso de la imaginación del colectivo, como dije en mi video análisis del final de la obra. Promare toca más los conceptos científicos y un poco el sociopolítico expresado en el maltrato a los Burnish. Aunque Imaishi dijo en una entrevista con Comic Book Resources en el 2019 que como tal la intención no era enviar un mensaje con ese tema. Los infernales en Fire Force pierden su raciocinio, mientras que en Promare los Burnish siguen siendo humanos conscientes. Shinra y Galo son protagonistas optimistas y heroicos, pero creo que podemos estar de acuerdo de que uno no es copia del otro. Galo es optimista en todo momento y más cabeza caliente, mientras que Shinra tiene sus momentos de duda, ira e introspección, sin mencionar que su lazo con su madre y su hermano son muy importantes en su personaje. Incluso si vamos a Burns y Gray, el primero es mostrado como alguien más moralmente gris, mientras que el segundo es un villano por completo. Y si bien ambas obras terminan eliminando la combustión humana al final de la serie, en Promare sigue siendo el mismo mundo y en Fire Force desembocamos en el mundo de Soul Eater. Luego tienes temas como la dirección, si comparamos la adaptación de Fire Force con la de Promare, el estilo de dibujo, la animación, el tono. Son detalles un poco menores en comparación a las anteriores, pero también ayuda a diferenciarlos. Entonces podemos decir que son obras que toman conceptos muy similares, pero si te pones a verlos, los llevan por caminos muy diferentes. Por ende, ¿cuál es la línea entre el plagio y la inspiración? ¿Y qué es lo que diferencia una obra de otra si ambas tienen la misma propuesta? A mi criterio, la diferencia es uno mismo. Lo que uno aporta, lo que uno cree, lo que uno siente, puede moldear esta historia en algo diferente a lo que otros harían. Es tu esencia y tú eres el resultado de todo lo que has experimentado en tu vida, lo cual deriva en una historia diferente. Por otro lado, también entiendo que las similitudes, al menos en este caso, pueden llegar a ser muy notorias, cosa que pudiera ofender a algunos. A otros tal vez no les importa y también es válido. Pero cuando ahondamos en el concepto de las inspiraciones, creo que podemos notar que todo es más complejo. Este video no se trata de criticar a Tsushi Okubo o a Studio Trigger. Simplemente es para informar esta conexión curiosa entre estas dos obras y el hecho de que hay tantas similitudes que es innegable que al menos algún impacto mutuo hubo, al menos a mi criterio personal. Pero lo más importante al final del día es lo que estas historias significan para ti. Si Fire Force y Promare te gustan, si sus mensajes optimistas lograron impactarte de alguna manera positiva, entonces eso es lo que importa. Y nadie te puede quitar ese derecho. Y bueno, muchachos, este ha sido el video de esta ocasión. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por estar siempre apoyando, por estar siempre viendo los videos. No olviden darle like, comentar y suscribirse si no lo han hecho. También pueden seguirme en Twitter si quieren estar al tanto de mis opiniones y el futuro del canal. Y bueno, nos estaremos viendo ya en el siguiente video. Cuídense.